El día de hoy la sesión, pues, vamos a tratar acerca del tema central y la idea principal, que es esencial identificar para cuando deseamos comprender un texto. Bien, ¿qué es la idea principal? Voy a ampliar la presentación. Bien, entonces decía que es el tema central. El tema central es el asunto global de que trata un texto y responde, digamos, a la pregunta de qué trata el texto. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y de qué trata el texto? Es porque buscamos identificar, ¿no?, cuál es el asunto de un texto. Y una característica del tema central es que le da unicidad al texto, ¿no? De todo lo que se desarrolla en el texto, en el primero, segundo, tercer párrafo, los párrafos que requiera el tema, ¿no? Es unificado por el tema, porque en cada párrafo se habla algo de él, ¿no? O de ella, de cada tema, ¿no? Em, bien, entonces es el asunto, el tema central es el que le da sentido y significado al texto. ¿Cómo se expresa el tema central? Lo expresamos en frase nominal. ¿Qué quiere decir esto? No es en una oración, es una frase donde no hay un verbo conjugado. Como son los títulos, por ejemplo, ¿de qué tratamos ahora? De el tema central. Entonces, nuestro tema es el tema central. Esa expresión, el tema central, es una frase nominal. No ven ustedes allí un verbo conjugado. Eso no es una oración, ¿no? Puedo decir también lo siguiente como tema central y de ejemplo. Los sismos en el Perú. Es una frase donde ustedes no ven un verbo conjugado. No es una oración. Es una frase nominal. Una frase que nomina, que da nombre al texto. En inglés nosotros vemos que en las preguntas, ¿no? Esto del tema central se suele dominar como subject, theme, chief theme, topic. Bien, chicos, espero que me estén escuchando. Voy a regresar al chat. No veo nada, entonces imagino que todo está bien. Les decía que en inglés, pues nos pregunta what is a chief theme, what is a subject, what is a theme, o a chief theme, o a topic, ¿no? Bien. ¿Y qué cosa es? ¿A qué le llamamos la idea principal de un texto? La idea principal del texto, ¿no? Es esa que condensa la parte más importante, la parte más significativa del texto. Porque en un texto encontramos diferentes ideas, pero aquella que tiene la mayor jerarquía, ¿no?, es la idea principal, porque hay ideas secundarias, ideas terciarias, ¿no? Ahora, en toda idea principal, mejor dicho, en otras palabras, la idea principal debe contener al tema central. Cuando nosotros expresemos una idea principal, en esa expresión debe estar contenida la idea, digo, el tema central, ¿ya? Y debemos tener en cuenta que solo hallando el tema central vamos a reconocer la idea principal. Un ejemplo, si nuestro tema central es
los sismos en el Perú, la idea principal podría ser: los sismos en el Perú ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La idea principal responde a la pregunta: ¿qué se dice de aquello de lo que trata el texto? Como dijésemos, ¿qué se dice del sujeto? Como si nuestro sujeto, digamos, por un momento lo tomamos como es el tema central, ¿no? ¿De quién se habla? ¿De qué se habla? ¿De qué trata el texto? De tal cosa. ¿Qué se dice de tal cosa? ¿No? Con esa pregunta nosotros desarrollamos la idea principal. Y como hace un rato les dije, el tema central debe estar contenido en la idea principal. Y aquí ustedes lo ven, si el tema central era los sismos en el Perú, o si el tema central es los sismos en el Perú, mi idea principal se expresaría de la siguiente manera: los sismos en el Perú, y está aquí dentro de mi oración, ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿De qué trata el texto? De los sismos en el Perú. ¿Qué se dice de los sismos en el Perú? Que ocurren por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Sí? Ustedes tienen aquí el desarrollo de los, tanto del tema central como de la idea principal. Y si el tema central se expresaba en frase nominal, ¿no? Como un nombre al texto, pues la idea principal se expresa en oración y debe contener el tema central. Y hasta aquí está clara nuestra teoría. Entonces, estos puntos lo vemos porque la lectura es pues una herramienta esencial del aprendizaje significativo. ¿Cómo aprendemos? Aparte de estar escuchando clases, también leyendo, ¿no? Y es una herramienta, la lectura, del aprendizaje significativo. Entonces, es necesario garantizar el avance en nuestro taller, ¿no? En la comprensión lectora. Y la lectura debe sustentarse en las formas, pues, las más idóneas que logren una mejor comprensión de los textos. Bien, entonces, los principales puntos de comprensión lectora, pues, es saber identificar el tema central, hallar el tema central, y hallando el tema central, nosotros podemos, ¿no? Identificar la idea principal, ¿no? Y como les dice, ideas secundarias también. Porque si yo tengo un tema, ¿no? De título A, entonces, ¿qué se dice de A? ¿No? De A se puede decir, ¿no? Varias cosas, ¿no? En el desarrollo del texto. Una de ellas va a ser la idea principal. Bien. Vamos a hacer nuestros ejercicios que tenemos allí a mano. Ustedes lo tienen en su material. Bien. Vamos a repasar un poco qué es lo que nos dicen acá en el texto, por si ya no lo leyeron, porque siempre todo lo que se nos da en el material debemos leerlo, ¿no? Está una parte teórica que nosotros acabamos de hacer con el PowerPoint, pero también siempre hay cositas interesantes agregadas allí que es bueno repasar. Por ejemplo, nos dice, voy a ampliar esto de la vista y ya. Acerca del tema central y la idea principal, ¿qué es lo que nos dicen?
Un ratito voy a calmar estas pequeñas. Ya, por ejemplo, del tema central, la idea principal nos dice, la pregunta por el tema central, a ver, el tema central es la frase nominal, medular, la vértebra, ¿no? O la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: los obstáculos de la ciencia, es decir, en frase nominal, sin verbo. Y la pregunta por la idea principal. ¿Cómo es? La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si yo digo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, la idea principal sería así, ¿no? Los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. ¿Cuál es el tema central? Dijimos los obstáculos de la ciencia y está expresada en frase nominal. ¿Qué se dice de los obstáculos de la ciencia? Que son de índole económica e ideológica. Pero cuando expreso la idea principal, que es en una oración, ahí sí hay verbo conjugado, ¿no? Debe estar contenido el tema central, como está aquí. Nosotros hemos dicho que nuestro tema central son los obstáculos de la ciencia. Y los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica, como nuestra idea principal. Vamos a hacer un trabajo de aplicación. Van a ustedes a leer este texto, que es pequeño, y ustedes luego me dicen de qué trata el texto y qué se dice de aquello de qué trata el texto. Bien, chicos, a ver, les doy unos minutitos, un par de minutos. Ahí les dejo, yo desactivo el micrófono y la cámara. Saber por el chat. ¿De qué trata el texto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Me dicen el tema central, por favor? En el chat. Nos dijeron en el texto que al iniciarse, es decir, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Allá por los años 1939, ¿verdad, chicos? Aquí también hay datos que ustedes deben saber.
de aprender, porque parte de la historia universal. En 1939, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, la palabra mágica para Alemania era Blitzkrieg. ¿Qué significa Blitzkrieg? Decían la guerra relámpago. ¿Ya? Nos está hablando aquí de una guerra relámpago. Dice, el país, se refiere a Alemania, recordaba la agonía de la Primera Guerra Mundial y no deseaba sostener largo tiempo otro conflicto de desgaste sometido a las privaciones y a la erosión continua de sus reservas. Bien. ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Ya deben ustedes haberlo leído, les estoy esperando. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea principal? Gracias, Ruth. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, tema central. Ya, entonces yo les decía que, bueno, gracias, Ruth. Los demás, por favor, ¿cuál es el tema central? Eh, entonces, habían desarrollado o se estaba desarrollando una guerra relámpago al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, Alemania todavía recordaba, porque dice recordaba la agonía, quiere decir que si yo no sé nada de ellos, ¿no? Estoy intuyendo que recordar la agonía como que seguramente les fue muy mal en la Primera Guerra Mundial, Alemania, ¿no? Y no deseaba sostener largo tiempo otro conflicto de desgaste, una guerra extendida, ¿no? Que les lleve mucho tiempo. Es por una guerra, los que van a pelear allí están sometidos a privaciones, ¿no? Y a la pérdida continua de sus reservas, ¿no? Cuesta, ¿no? No solamente cuesta vidas, sino también lo económico, ¿no? Entonces, la velocidad y la audacia y las tácticas espectaculares fueron las principales armas de los alemanes en esta primera fase de la guerra. Entonces, como no querían pasar lo que pasaron en la Primera Guerra Mundial, porque tal vez pensaban no sacrificar tanto en hombres ni en riqueza, ¿no? Ni en dinero, ¿no? Entonces, la velocidad y la audacia y las tácticas espectaculares fueron las principales armas de los alemanes en esta primera fase de la guerra, es decir, en la fase inicial de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, más o menos ya nos van aproximando luces de lo que sería la guerra relámpago. ¿En qué consiste la guerra relámpago? Un ataque más veloz, un despliegue de las tácticas, ¿no? Más veloces, más audaces, ¿no? Y por ahí vamos a ver qué más nos dice. Entonces nos está contando que en Varsovia, por ejemplo, qué tan veloz fue. Varsovia cayó a principios del mes de octubre de 1939 y Varsovia, que pertenece a Polonia, ¿verdad? Polonia fue repartida entre sus invasores, o sea, invadieron rápidamente Polonia. Varsovia cayó, ¿no? Primero y luego entraron a todo el país, a Polonia, ¿no? Y se repartieron entre los invasores. Quiere decir que a quién tenía como aliado Alemania, ¿no? No solamente, al parecer, no solamente ellos invadieron. Entonces, Alemania ocupó las regiones occidentales, ¿no? Las que estaban más pegadas a ella, Alemania, mientras que la Unión Soviética, que la había apoyado, tenía un aliado, se anexionó las orientales. Entonces, Alemania se quedó con las regiones occidentales y la Unión Soviética con las orientales, con las que están más pegadas a su territorio, pues, ¿no? Luego, los alemanes iniciaron la ofensiva por el oeste.
La operación se inició con el ataque a Holanda, a Bélgica y Luxemburgo, países que cayeron sin oponer casi resistencia. Empezó entonces la ocupación de Francia. Entonces ya fueron avanzando y miren, ya llegaron a Francia el 14 de junio de 1940. Estamos hablando de casi, ¿no? Un año, porque en octubre del 39 ocuparon Varsovia y toda Polonia fue repartida. Luego avanzaron hacia Holanda, Bélgica y Luxemburgo, 3 países allí, que dice que cayeron sin oponer resistencia, y luego avanzaron hacia Francia. El 14 de junio del 40, en menos de un año, llegaron ya a ocupar Francia. Los alemanes ocuparon París, atravesaron el Loira. Loira es el valle, ¿no? Principal, el río también se denomina igual, de Francia. Llegaron a la frontera suiza y alcanzaron la costa atlántica. O sea, todo el avance, ¿no? Francia había sido invadida en solo 6 semanas, se les tomó mes y medio, sin que su ejército fuese derrotado por la superioridad material alemana, sino por el que los alemanes impusieron a las operaciones, que impidió cualquier reacción en contra suya. Es decir, acá nos dicen que Francia, si bien es cierto, fue invadida, sin embargo, el ejército francés no fue derrotado por la superioridad alemana, fue derrotado, ¿no? Por la rapidez, por la guerra relámpago que impuso Alemania, por lo cual ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Mm, Gracias, Brisa. Ya. Ahora que yo les he leído y les he estado explicando un poco, ¿no? De lo que trataba el texto. Aquí estamos hablando de la guerra relámpago de Alemania, si quieren podemos decir, ¿no? O la guerra relámpago a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Si quieren podemos poner así, ¿no? O sea, como les decía, a ver, pero la guerra relámpago, de eso nos están hablando acá, ¿no? A ver, ¿de qué nos hablan? De la guerra relámpago. ¿Desarrollado por quién? Por Alemania, ¿no? Si es que desean ponerlo así, yo, el, el tema central, la guerra relámpago, eh, de Alemania, o como dice acá Brisa, pero tendríamos que decir a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy largo, ¿no? Entonces, la guerra relámpago lo dejamos ahí y nos vamos a la idea principal. Allí, como debe contener al tema central, decimos la guerra relámpago y ahí ya lo expresamos la idea principal, ¿no? Bien. Entonces, la guerra relámpago, ¿qué se dice de la guerra relámpago? ¿Cómo lo expresamos nuestra idea principal? Lo que estamos tratando es de que eh, ya hemos identificado el tema central, que sería la guerra relámpago. En nuestro contexto está acá, esto de inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la guerra relámpago desarrollado por los alemanes, podríamos decir, así como lo está diciendo Brisa y también Ruth, ¿no? La guerra relámpago, a ver, desarrollada por los alemanes,
por los alemanes a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Voy a abreviar Guerra Mundial, ya chicos, ustedes lo entienden, ustedes ya lo escriben bien. ¿Qué hizo esa guerra relámpago? Dice, impidió la reacción de los países a los que los alemanes invadieron, ¿no? Entonces, impidió como les dije, la reacción de los países que invadían. ¿Debido a qué? Debido, por aquí en el texto teníamos, como nos decían, a la velocidad, ¿no? Audacia y tácticas espectaculares. Mejor lo copio de una vez. Ah, y como ustedes ven, es casi un resumen de lo que trataba ese párrafo, ¿no? Bien, así quedaría el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Tema central, lo voy a sombrear. Tema central, la guerra relámpago. ¿Qué se dice de la guerra relámpago? Que fue desarrollada por los alemanes a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que pasa es que agregué fue la guerra relámpago desarrollada por los alemanes a inicios de la Segunda Guerra Mundial impidió la reacción de los países que invadían debido a la velocidad, la velocidad, la audacia y las tácticas espectaculares. Ya, así quedaría. Bien, vámonos rápidamente y lo vamos a hacer juntos mejor, ¿ya? El otro ejercicio, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, dice, vamos a ir identificando, de quién hablan o de qué hablan. Los médicos griegos de la época clásica no practicaban la disección de cuerpos humanos por razones de respeto religioso. Bien, los médicos griegos, no practicaban disección de cuerpos humanos por razones de respeto religioso. Cuando nos dicen esto, cuando ya estamos siempre en la constante lectura, nuestro cerebrito ya va dictando cosas, va ya diciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estaría pensando en que a los médicos griegos no, o sea que otros sí, ¿no? O sea, otros sí practicaban. Dice, más tarde sabemos que sí la conocieron los alejandrinos. O sea, los alejandrinos sí habrían hecho disección de cuerpos humanos. E incluso, se dice que en la Alejandría del siglo III a.C., algunos audaces investigadores llegaron a practicar alguna vivisección humana experimental sobre varios criminales convictos. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bien, ya nos dijeron que los médicos griegos no practicaron la disección de cuerpos humanos. Lo voy a saltar disección, ¿ya? La disección de cuerpos humanos practicaron los médicos griegos. Los médicos griegos. Y si quieren acá, le pongo el colorcito. Más tarde, sabemos que sí la conocieron los alejandrinos. O sea, los alejandrinos sí lo practicaron. Sí hicieron disección en humanos. Y no solamente disección, nos están diciendo.
se dice que en la Alejandría del siglo III antes de Cristo, algunos audaces investigadores, se está refiriendo de los alejandrinos, llegaron a practicar una vivisección. Una vivisección. A ver, voy a resaltar esto también. ¿Qué cosa es vivisección? Ahora lo vamos a ver en un momento. ¿Y en dónde, en quiénes la vivisección, como estábamos hablando de cuerpos humanos, lo hicieron sobre varios criminales convictos? Su conejillo de indias, criminales convictos, ya presos, sentenciados. Continúa la lectura. Sí, es probable que algunos hipocráticos diseccionaran animales, como lo hicieron más tarde Aristóteles y luego Galeno. Miren, el error que yo he cometido es yo siempre les digo hay que leer la referencia de dónde se trae el texto, ¿no? Ya. Esto es extraído del libro Tratados de Hipócrates. Y aquí nos dicen, sí, o sea, es probable que algunos hipocráticos, es decir, algunos que siguen a Hipócrates, algún seguidor o algún alumno de Hipócrates, diseccionaran animales como lo hicieron más tarde como lo hicieron más tarde Aristóteles y luego Galeno. Para que sepan ustedes quién ha sido Hipócrates. Nosotros, a ver, Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina. E incluso juramentan en su nombre. ¿O no? Hipócrates. Los médicos, cuando se gradúan, hacen el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? El padre de la medicina moderna. Y porque él en sus investigaciones pues, se basaba en la observación de signos clínicos y conclusiones a través de su razonamiento, nada de creencia, no todo racional, ¿no? No en creencias religiosas ni mágicas. Aristóteles, ustedes saben, ha sido un filósofo de la antigua Grecia, o sea, un griego. Y Galeno, que va por el lado ustedes han escuchado de hablar productos galénicos, que hablan de productos médicos, ¿no? Galeno fue un médico, pero también para que lo sepan, por cultura general, chicos, tenemos que saber esto. Galeno, no, mira, tan importante ha sido Galeno como médico que hasta cuando nosotros nos queremos referir a un médico, utilizamos un sinónimo que es su nombre, ¿no? Galeno. Galeno es como decir el médico, ¿no? Ahora, ¿quién fue Galeno? Fue el médico más famoso después del padre de la medicina, que es Hipócrates, ¿no? En importancia Hipócrates, luego Galeno. Y era considerado el príncipe de los médicos, para no ocupar la jerarquía, pues, ¿no? Del padre de los médicos, Hipócrates, luego Galeno, ¿no? O también le dicen el Aristóteles de la medicina. ¿Mm? Bien, solo para que lo sepan. Entonces nos dicen que es probable que algunos hipocráticos, ya ustedes saben quién era Galeno, seguidor, alumno, ¿no? De Hipócrates. Y Aristóteles era el más famoso, pues, filósofo de esos tiempos, ¿no? Pero no solamente filósofo, él también le gustaba las investigaciones científicas, ¿no? Y entonces se dice que también él seguramente diseccionó, ¿no? Para sus investigaciones animales, ¿no? Y miren
la relación que hacen, ¿no? Luego dicen acá, si Galeno y Aristóteles habrían practicado, ¿no?, la disección en animales, de tal modo, el conocimiento que tenían del interior del cuerpo era bastante vacilante e hipotético. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían el conocimiento completo, ¿no? De cómo eh, funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Tenía conocimiento del interior del cuerpo humano, pero bastante limitado, porque solo habrían diseccionado animales, ¿no? Por otra parte, como ya advirtió Aristóteles, el observar el interior de un cuerpo muerto sin una debida preparación no permitía advertir muchos elementos importantes de su funcionamiento, ya que éste había dejado de comportarse como el ser vivo, ya limitado también porque, claro, si tú haces la disección de un cuerpo, ¿no? Se refiere a un cuerpo que ya es un cadáver, ¿no? Un cuerpo muerto. Lo diseccionas y entonces observas, ves cómo conforman, pero tú no ves cómo funcionan. ¿Por qué? Porque como está muerto ya no se comporta, pues, ¿no? Como el ser vivo, como dice acá, ¿no? Entonces, si estuviese vivo y viesen eso, ahí sí podrían tal vez observar cómo funciona. Bien, entonces, ¿qué pasó? Fue la anatomía comparada aristotélica la que permitió avanzar en este terreno, pero aún en ella perduraron muchos errores anteriores. Si bien es cierto, han diseccionado, ¿no?, a animales, incluso a médicos griegos habrían diseccionado cuerpos humanos, es decir, cadáveres humanos, lo diseccionaron para ver el interior del cuerpo, y algunos incluso más audaces, alejandrinos, practicaron la vivisección. La vivisección, chicos, es abrir el cuerpo, pero vivo. O sea, aquí los presos, estos criminales convictos, estaban vivos cuando los abrieron para ver cómo funcionaba el interior de su cuerpo, ¿no? Los sacrificaron así para, bueno, en su observación pues dicen algunos audaces investigadores, porque eso trae problemas éticos, ¿verdad? Bien, entonces ya nos hemos extendido demasiado pero está bonito el texto. ¿Cuál es el tema central aquí? ¿De qué hablamos, chicos? Al final nos hablan de la anatomía comparada aristotélica que permitió avanzar en el terreno, en este terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿Cómo funciona, no?, el interior del cuerpo humano. Aunque con muchos errores todavía, muy limitado. Imagínense, son los tiempos de antes de Cristo, ¿no? Bien. Entonces, estamos hablando de lo que propuso Aristóteles para conocer el interior del cuerpo humano, la anatomía comparada. ¿Qué más podemos poner así? Sí, está bien, la anatomía comparada de Aristóteles como tema central. Ya, la anatomía comparada de Aristóteles. ¿Y cuál sería entonces nuestra idea principal? Y debe contener lo que acabamos de decir, ¿no? Tal vez no con las mismas palabras, pero sí referirse a la anatomía comparada, ¿no? No siempre van a encontrar con las mismas palabras. Entonces diríamos, para seguir esto, lo que estaba acá, esto es, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo lo acomodo. Lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Oh, no sé qué le pasa a esto. Ya.
Y podríamos expresarlo de la siguiente manera, ¿no? La anatomía comparada de Aristóteles o aristotélica, que es lo mismo, permitió ya el conocimiento, podríamos decir, permitió avanzar en el conocimiento, mejor, en el conocimiento, avanzar porque eso es lo que buscaban, avanzar en las investigaciones de conocer cómo funciona el cuerpo humano, en el conocimiento del interior del cuerpo humano, aunque con sus limitaciones, ¿no? Aunque con sus limitaciones, porque todavía no era pues ¿no? Era pues, partían así la investigación de cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Podríamos decir era, aunque bastante vacilante e hipotético, ¿no? O esto podemos poner porque esto es preciso, o con sus limitaciones, para hacerlo con las palabras del texto, ¿ya? Aunque bastante vacilante e hipotético. Muy bien, así quedaría, ¿verdad? Está contenida el tema central. ¿Qué se dice del tema central? Ya lo tenemos, la anatomía comparada aristotélica nos permitió avanzar en el conocimiento del interior del cuerpo humano, aunque bastante vacilante e hipotético. Aunque, bueno, vacilante, está bien, así lo dejamos. Con sus limitaciones, ¿no? Todavía era, pues, inicios de investigación acerca del cuerpo humano. Bien, chicos, bien, vamos a la siguiente lectura. Lo que pasa es que quiero acomodar esto. Bien, entonces, ¿qué tenemos en nuestra siguiente lectura? Dice lo siguiente, ¿no? El 28 de junio de 1992, el presidente francés François Mitterrand se desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, a Sarajevo, escenario central de una guerra en los Balcanes que en lo que quedaba de año se cobraría quizá 150.000 vidas. Su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. En verdad, la presencia de un estadista distinguido, anciano y visiblemente debilitado, bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería, fue muy comentada y despertó una gran admiración. Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó prácticamente inadvertido, aunque tenía una importancia fundamental: la fecha. ¿Por qué había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a ese lugar? Porque el 28 de junio era el aniversario del asesinato en Sarajevo en 1914 del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, que desencadenó pocas semanas después el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para cualquier europeo instruido de la edad de Mitterrand, era evidente la conexión entre la fecha, el lugar y el recordatorio de una catástrofe histórica precipitada por una equivocación política y un error de cálculo.
La elección de una fecha simbólica era tal vez la mejor forma de resaltar las posibles consecuencias de la crisis de Bosnia. Sin embargo, solo algunos historiadores profesionales y algunos ciudadanos de edad muy avanzada comprendieron la alusión. La memoria histórica ya no estaba viva. La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX y de los albores del XXI. En su mayor parte, los jóvenes hombres y mujeres de este tiempo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca. Pero por esa misma razón deben ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores. Y esto está extraído del artículo titulado Prólogo a la historia del siglo XX. Él escribe Hobsbawm. Bien. Tenemos 4 minutitos. Vamos a resaltar de qué trata el texto, chicos. ¿De qué trata el texto? Nos dicen esta fecha, el 28 de junio del 92, François Mitterrand se desplazó, fue a Sarajevo, pero de manera así imprevista, ¿no? De sorpresa, sorpresivamente, sin que nadie lo esperara, ¿no? ¿A dónde fue? A Sarajevo. ¿Y por qué a Sarajevo? Fue un escenario central de una guerra en los Balcanes. En ese tiempo, en el 92, era el escenario de una guerra en los Balcanes, que en lo que quedaba del año había una guerra, pero que todavía no había terminado, y en lo que quedaba del año, que sería medio año más, porque él fue el 28 de junio, casi como en estos días, ¿no? Cobraría pues 150.000 vidas de continuar, ¿no? De continuar la guerra en los Balcanes, se cobraría 150.000 vidas. Y entonces su objetivo en esa visita, ¿qué fue? Hacer patente. Su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. Es decir, hacer notar, mostrar a la opinión mundial lo que podría significar desencadenar, ¿no? Desatar la guerra en los Balcanes. Dice, su visita, pues, en plena guerra en Bosnia, porque él ha ido allí, ¿no? A Sarajevo. Su visita fue, dice, muy comentada y despertó admiración, porque como un presidente de Francia visita a un lugar que está en plena guerra, ¿no? Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó inadvertido, o sea, no entendieron por qué fue. Y él dice que acá, no sino el texto, el autor del texto dice, nadie lo notó. Él fue en una fecha especial. ¿Por qué había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a ese lugar? O sea, ¿por qué? Tenía una razón. Mitterrand, que ya tenía una edad avanzada y era anciano, que había vivido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con esa experiencia, él fue a prevenir. Recuerden la frase, eh, si no conoces tu historia, estarás condenado a repetir la misma historia, ¿no?
No es precisamente así la frase, creo, pero por ahí va, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué había pasado en los tiempos en que Mitterrand, pues, era más joven? Que el 28 de junio de 1914, ¿no? El 28 de junio era el aniversario del asesinato en Sarajevo, o sea, en el mismo lugar, en Sarajevo, donde está ahorita la guerra, en el año 92, se había asesinado ¿a quién? Pues al archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. ¿Y qué pasó con esto? Ese asesinato desencadenó el estallido de la Primera Guerra Mundial. O sea, por esa razón es que se desató la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué estaba diciendo Mitterrand? Ojo, mucho cuidado, podríamos volver a cometer el mismo error y desatar una guerra mundial, ¿no? Esa era la pretensión de su visita, ¿no? Bien, chicos, los dejo con el receso. Nos vemos en un momentito. Estamos de retorno. Bien, entonces, de lo que dijimos sobre nuestra lectura, ¿no? Mitterrand eligió la fecha de ir a Sarajevo. Mitterrand, el anterior presidente francés, ya en el año de 28 de junio del 92, el presidente francés François Mitterrand, ya habiendo vivido la experiencia, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, y él, a la edad que tenía, ¿no? Siendo presidente, viajó a Sarajevo un 28 de julio. ¿Por qué eligió ese lugar y la fecha? Solo lo entendían los mayores como él, los de su generación. Pudieron deducir rápidamente el por qué eligió esa fecha, porque la gente de su generación, ¿no? Sí recordaba que había sucedido un 28 de junio, ¿no? De 1914 en Sarajevo. Habían matado al archiduque Francisco Fernando de Austria, Hungría, y esto había desatado la Primera Guerra Mundial. Entonces fue Sarajevo para mostrarles, hacerles patente lo que podría suceder de continuar la guerra en los Balcanes, ¿no? En ese tiempo, en el año 92, podría repetirse la historia de 1914, ¿no? Y por eso nos dicen que para cualquier instruido de la edad de Mitterrand, o sea, su contemporáneo, alguien de su edad, era evidente, ¿no? La alusión de su visita a la catástrofe histórica, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, lo que desató la Primera Guerra Mundial. Pero, sin embargo, para sorpresa de Mitterrand, ya no, los jóvenes no habían hecho esa relación, no entendieron la visita de Mitterrand, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían la memoria histórica viva en su cabeza, ¿no? Vivían desconectados. Y es lo que pasa, dice, es algo extraño que los jóvenes sean hombres y mujeres, ¿no? O mujeres, ¿no? Todos los jóvenes eh, de los fines del siglo XX y de los albores del siglo XXI, de inicio del siglo XXI, crecen pero desconectados de su pasado histórico, ¿no? Parece que viven un permanente presente. Entonces, no saben lo que sucedió en el pasado. No, no buscan saberlo, ¿no? Y este hecho de que los jóvenes vivan desconectados, les da a los historiadores, pues, creo que esta parte no leímos, ¿verdad, chicos? Vamos a leerlo. La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores,
es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX y del XXI. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres de este tiempo, crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica con alguna, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, pues mayor trascendencia de la que han tenido nunca. Pero por esa misma razón deben ser algo más que simples cronistas, recordadores, compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores. Entonces, ¿por qué nos mencionan a Mitterrand, nos mencionan al inicio de, mejor dicho, la guerra de los Balcanes, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el tema central aquí? ¿Mm? Eh, Claro, lo hacen por lo que están resaltando, en realidad no es el origen de la Primera Guerra Mundial, lo que están resaltando es la tarea de los historiadores, ya que las personas, digamos, nacidas o que viven o que eran jóvenes en las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI, estamos hablando de ahora, ¿no? Estamos desconectados de nuestro pasado, ¿no? No buscamos saber y conocer lo que sucedió antes, ¿no? Y este hecho le otorga pues a los historiadores son cronistas, recordadores y compiladores, pero ahora más que nunca les tienen otra como una tarea trascendental, ya que vivimos desconectados de nuestro pasado, de que no nos interesa saber lo que sucedió, ¿no? Antes. Tienen una tarea trascendente ahora, más que nunca. Es porque tienen que vivir recordándonos, ¿no? A los que olvidan, pues tienen la tarea de recordarnos lo que pasó, ¿no? Bien, chicos, vamos a las preguntas. El tema central que desarrolla el texto es, por el chat, si pudieran participar, por favor, les agradecería. La D. Ujú. Gracias, Ronald. Gracias, Ruth. Dice, la de la contemporánea pérdida de contacto entre la experiencia pasada y la presente. Muy bien, muy bien. Sí, ese es el tema central, ¿no? Porque el texto cuenta del viaje a Mitterrand a Sarajevo para, como se dice, ponerles en actualidad con lo que había pasado antes, ¿no? Los hombres que están en una especie permanente de presente, desconectados de su pasado. Hacerles notar que, miren, esto ya se vivió antes y podría volver a suceder, ¿no? Bien. 2. En el primer párrafo del texto, la palabra patente, ¿qué significa? Estamos hablando de lo que dice acá. Su objetivo, la visita de Mitterrand a Sarajevo, era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. Entonces, patente, bueno, contundente, la A significa algo concluyente. Por tanto, no, es lo que él quería era mostrar, ponerles así en manifiesto, ¿no? Miren lo que está pasando, esto ya lo hemos vivido, podríamos volver a desencadenar una guerra mundial, ¿no? Hacer patente es como poner sobre la mesa, que todos lo vean, que todos lo observen, que todos se den cuenta. Hacer de manifiesto, chicos? La C. Bien, vamos ahora por la 3.
sea, lo que Mitterrand pretendía, en la anterior pregunta, ¿no? ¿Por qué patentes manifiesto? Lo que pretendía Mitterrand era hacer visible la gravedad de la crisis de Bosnia. 3. Es incompatible con la información proporcionada en el texto afirmar que. ¿Qué es lo que no es cierto? A ver. A dice, la medida del presidente francés no obtuvo resultados favorables, esto es compatible. No obtuvo, se dio con la sorpresa de que los jóvenes ni siquiera les importaba, ni siquiera sabían lo que había pasado, no entendieron, ¿no? La visita. B, la crisis de Bosnia no era un asunto trivial de finales del siglo XX. Efectivamente, ¿no? Eso es compatible porque no era un asunto trivial. Eso es lo que quería mostrar Mitterrand, que esto era una grave crisis, ¿no? Y que podíamos desatar algo mayor. Bien. C. El viaje de Mitterrand a Sarajevo se realizó de manera inopinada. Sí, él dijo que sin, en sus palabras, ya chicos, en sus palabras del texto dice, al inicio nada más está en la primera y segunda línea, se desplazó súbitamente, es decir, de pronto, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, sin que nadie lo supiera, inopinada, no sabía que él iba para allá. Eso es compatible. D. François Mitterrand demostró poseer una gran conciencia histórica. Sí, pues no, él recordaba lo que había sucedido en el año de 1914 y entonces, al ver una situación parecida, pues quiso poner la alerta de, ¿no? Que podríamos repetir la historia. La recolección de datos históricos es una labor totalmente superflua, es decir, que no tiene importancia, ¿no? Al contrario, el recolector de datos, que ese es el historiador, ahora más que nunca es importante, trascendente, ¿no? Según el texto. Porque aquí lo dice al final el texto, ¿no? Que los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, pues tiene su tarea ahora una mayor trascendencia que la que han tenido nunca. No son simples cronistas, ni recordadores, ni compiladores. Ahora tienen un mayor compromiso, ¿no? De siempre recordarnos a los que olvidamos lo que sucedió antes. Bien. 4. Entonces la E es la respuesta en la 3. 4. Se puede inferir que debido a la desconexión entre la experiencia contemporánea del individuo y la de generaciones pasadas, el historiador tiene, o sea, como vivimos desconectados del pasado, ¿cuál sería el papel ahora del historiador? Tiene una urgente necesidad de conocimiento, pero si solamente lo va a conocer, no, eso no es suficiente para que lo conozcamos los demás. Proclividad por los gobiernos autoritarios, ellos se apegan más a los gobiernos, esa no es su labor, ¿no? La ansiedad por la inminencia de la guerra, si ellos quisieran que haya guerra para seguir escribiendo, no. Un compromiso moral con la sociedad. mm, eh, no sé, ¿qué dicen chicos? ¿Cuál es la alternativa correcta? Serios cuestionamientos epistemológicos, o sea, de orden científico. No, ellos tienen un compromiso ahora más que nunca, un compromiso moral con la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque el historiador tiene como tarea recordar lo que otros olvidan, ¿no? En este caso, en el texto, olvidaron la catástrofe que significó una guerra mundial, ¿no? Entonces, inferimos que el historiador se encuentra pues comprometido moralmente con una sociedad que ha olvidado el significado, ¿no? De lo que fue la Primera Guerra Mundial, de esas magnitudes, ¿no? Bien, 5. Si una persona no tuviera una buena memoria histórica acerca del desarrollo de los acontecimientos de su propia vida, a ver chicos, si nuestra propia vida no tuviésemos memoria histórica, la B, tardaría mucho para que la encamine de manera adecuada.
Claro, porque si, por ejemplo, cometimos un error que nos produjo no sé, problemas, conflictos, tal vez con otras personas, o nos llevó, no sé, pues, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? A estar en un mal estado. Si no recordamos eso, vamos a repetir ese error, ¿no? Los errores, las experiencias están sucede, porque a todos nos pasa, aprendemos del ensayo y error, como en la ciencia, ¿no? En nuestra vida nos equivocamos, pero repetir nuevamente ese error es porque no tenemos conciencia histórica de nuestra propia vida, ¿no? Bien, chicos, así es. Vamos por la siguiente lectura. A ver, las 2:45. Nos queda poco tiempo y mucha lectura. A ver, dice acá. Ocurrió en 1958, pero ahora no puede resultar más relevante. Entonces, el general Charles de Gaulle tuvo una visión sobre la necesidad de Francia de mantener cierta dependencia estratégica lanzando la política de disuasión nuclear soberana, una especie de paraguas nuclear, argumentando que si bien Estados Unidos era un aliado, sus intereses podrían no coincidir siempre con los de Europa. Ha pasado más de medio siglo y de repente el continente se ha fijado en la doctrina nuclear francesa frente a la incertidumbre estadounidense. Recordemos que Francia y el Reino Unido son las únicas naciones europeas con armamento nuclear. Francia cuenta con casi 300 ojivas desplegadas en aviones y submarinos, mientras que el Reino Unido tiene aproximadamente 250. Aún así, hay una diferencia crucial. Francia mantiene total independencia en el desarrollo y operación de su arsenal, mientras que el Reino Unido depende de la tecnología estadounidense. Hasta hace poco, la idea de depender de la disuasión nuclear francesa no era bien recibida por otras naciones europeas que no querían enviar el mensaje de que desconfiaban del paraguas nuclear de Estados Unidos y la OTAN. Esta idea ha saltado por los aires con el segundo mandato de Donald Trump, sumado a su retórica actual de reducir el apoyo militar a Europa, lo que ha generado un cambio de perspectiva. Países como Alemania han comenzado a considerar seriamente la opción de un escudo nuclear europeo. Francia posee 300 cabezas nucleares y junto con las 250 del Reino Unido, el número total llegaría a 550. El problema es significativamente menor que el arsenal de Rusia, que supera los aproximadamente 6.000 ojivas, la mayoría en reserva. Aunque se suele aclarar que el principio de disuasión no depende solo de la cantidad de armas, sino también de la capacidad de respuesta creíble y rápida. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que si Francia logra ampliar su papel nuclear dentro de Europa con el apoyo del Reino Unido, esto representaría un paso crucial hacia la autonomía estratégica de la Unión Europea. El despliegue de aviones de combate con capacidad nuclear en Europa del Este no solo fortalecería la defensa del continente, sino que enviaría una señal política clara de unidad y determinación ante Rusia. Y el texto de donde ha sido extraído estos fragmentos titulaba Ucrania ha recordado a Europa su desventaja de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Bien. Eh, vamos a ver, ¿de qué trata y de qué nos hablan aquí? Que con el gobierno de Donald Trump, pues Donald Trump, ¿qué habría dicho? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo mencionaban? Eh, Donald Trump, pues, dijo que va a reducir el apoyo militar a Europa. Y si ustedes recuerdan, Europa, la Unión Europea, apoyaron, ¿no? a Ucrania. Ahora
bueno, en estos últimos tiempos contra Rusia, ¿no? La guerra desatada por Rusia para conquistar territorio, parte del territorio de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, sienten a Rusia como una amenaza, ¿no? Y entonces ahora están en problemas y están pensando cómo disuadir a Rusia de que no se meta con ellos, ¿no? Porque de repente estarán pensando que puede tomar represalia Rusia contra los europeos, los países europeos, por haber apoyado a Ucrania, ¿no? ¿Y por qué apoyaron los europeos a Ucrania? Porque tenían como protector, pues, total a Estados Unidos. Ellos vivían en su paz y en su, como dice en el texto, y ay, en su paz y en su prosperidad, ¿no? Tranquilamente, porque era Estados Unidos. Esto de decir Europa apoya a Ucrania era el apoyo en realidad de Estados Unidos, que ese era el protector, o eso se intuye, podemos, ¿no? El protector de Europa, pero ahora les ha quitado ese apoyo con Trump, porque les ha dicho, claro, están en mayor crisis Estados Unidos, no tienen tanto para gastar, ¿no? Y entonces ellos, al verse en esa situación, están pensando, ¿y ahora cómo nos defendemos, no? ¿Cuál es la mayor fuerza que tienen ellos? Es que Francia, que es parte de Europa, ¿no? Tiene 300 mm, bombas nucleares, ¿no? 300. Y Reino Unido 250, en total 550, pero si van a comparar con Rusia, que dice que tiene 6.000 ojivas y la mayoría en reserva, o sea, ahí guardaditas. En cambio, Francia y el Reino Unido, varios de esa cantidad ya lo tienen, eh, eh, ¿cómo se dice? Listos para el disparo, ¿no? Están ubicados ya, no sé, ¿no? Ellos saben cómo, dónde los tienen, sea en aviones, sea en lugares, ¿no? Que ya están para el disparo nada más, ¿no? Y en cambio, 6.000 lo tiene Rusia y la mayoría en reserva, o sea, todavía guardado en el almacén, algunos desplegados sobre otros ya listos para el disparo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que propone Europa? Pues desarrollar, ¿no? La producción nuclear, ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de acuerdo a esta lectura de Francia? Es que ellos sí tienen una independencia en el desarrollo de su operación, de su arsenal, ¿no? Nuclear. Ellos tienen, digamos, su fábrica, ellos la fabrican, ellos tienen sus investigadores, ellos producen su propia bomba nuclear. En cambio, el Reino Unido no. Lo tiene, sí tiene 250 bombas nucleares, pero esa producción es de tecnología estadounidense. Ellos no tienen su propio, digamos, entre comillas, taller de producción, ¿no? Entonces, se está pensando, si se desarrolla, hay que hacerlo de manera independiente, ¿no? Para no estar siempre buscando la protección de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si es que fuésemos independientes en la producción nuclear, ¿no? Quizá así, como dice acá al final del texto, esto sería, ¿no? Un mensaje también hacia Rusia, de que somos un país que sabemos lo que queremos, que podemos producir y que estamos unidos para ello, ¿no? En cambio, ahorita la señal, cuando Trump les ha quitado el apoyo para Rusia, pues pensarán que ellos han quedado huérfanos, ¿no? Ya no hay quien los proteja, ¿no? Y bueno, vamos chicos a las preguntas. No, digo el segundo texto. Dice el texto B, porque es un texto dialéctico, amedrentada. En el primero es que hay que producir, ¿no? En el segundo dice, amedrentada por el ataque ruso a Ucrania y por el reciente reacomodo de los Estados Unidos, Europa se siente marginada y teme que corra peligro su paz y prosperidad.
Los políticos reaccionan de forma miope con un llamamiento a movilizar a escala continental una colosal cantidad de recursos para producir más herramientas nucleares de muerte y destrucción. El 4 de marzo de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer el plan Rearmar Europa, declarando que Europa está preparada y es capaz de actuar con la rapidez y la ambición necesarias. Estamos en una era de rearme y Europa está preparada para aumentar masivamente su gasto en defensa, lo que incluye una mejora sustantiva del arsenal nuclear. La industria militar, que cuenta con ingentes recursos y una poderosa influencia sobre los políticos y los medios de comunicación, echa leña al fuego de un relato abiertamente beligerante. El miedo a Rusia se agita como un coco, ignorando convenientemente que Rusia tiene un PBI inferior al de Italia. Los políticos afirman de forma totalmente injustificada que Rusia tiene objetivos expansionistas en lo que toca a Europa, que suponen una amenaza para Berlín, París y Varsovia, cuando acaba de demostrar que ni siquiera es capaz de tomar su antiguo satélite Kiev. La propaganda de guerra se alimenta siempre instigando un miedo exagerado con diplomacia. Europa puede volver a su coexistencia pacífica y a la colaboración con Rusia, que el maldito asunto ucraniano ha trastornado. Los grandes conflictos se han visto siempre precedidos de inversiones militares masivas. Desde 2009, el gasto militar mundial ha alcanzado cada año niveles récords sin precedentes y en 2024 el gasto alcanzó un máximo histórico de 2.443.000 millones de dólares. El plan Rearmar Europa compromete a Europa a invertir 800.000 millones de euros en gastos militares. Tanto el actual presidente de los Estados Unidos como el de Rusia han declarado recientemente que están dispuestos a iniciar conversaciones para normalizar las relaciones y lograr una reducción militar equilibrada. El presidente de China ha hecho repetidos llamamientos a la desescalada y a pasar de una mentalidad de enfrentamiento a una mentalidad de colaboración en la que salgan todos ganando. Esta es la dirección a seguir. Bien, está tomado el texto titulado Los científicos se unen en contra del rearme de la Unión Europea. Entonces, el texto A está apoyando el rearme de la Unión Europea, ¿no? El texto B, pues, dice, pues, claro, están de miedo, están asustados, ¿no? Por el ataque ruso a Ucrania y por el reciente reacomodo de los Estados Unidos. Se ha reacomodado. Una cosa era con el anterior presidente, con Biden, ¿no? Y ahora Trump ha dicho que no tengo para gastar en ustedes, ¿no? Y entonces Europa se siente marginada y teme que corra en peligro su paz y su prosperidad. Pero claro, esa reacción que tienen ahora en esta nueva situación es una reacción miope, dice este autor del texto B, ¿no? Porque están llamando a movilizar, ¿no? Una gran cantidad de dinero, ¿no? Para invertir en fabricar, pues, ¿no? Artefactos nucleares, ¿no? Que significa en realidad más muerte y más destrucción. Y cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio a conocer Plan Rearmar Europa, o sea, ella tiene un plan que ella lo ha dado a conocer, Plan Rearmar Europa, declarando que Europa está preparada y es capaz de actuar con la rapidez y la ambición necesarias, pues estamos en una era de rearme, dijo ella, ¿no? Estamos en una era de rearme, así ya lo dijo en presente, estaban ya armándose, ¿no? Y ¿qué más nos dice acá? Ya, lo otro que los motiva, ¿no? Al rearme es el miedo, ¿no? Que, que ha desatado el pensar que Rusia, ¿no? Los podría pues, invadir, ¿no? Buscando, bueno, en sus objetivos expansionistas, ¿no? Y suponen que es una amenaza para Berlín, para París, para Varsovia, ¿no? Va el punto central de Europa, ¿no? Cuando en realidad
Rusia no tiene, de acuerdo a este autor, no creo que tenga interés, dice el autor, ¿no? Porque ni siquiera puede todavía recuperar Kiev de Ucrania hasta ahora, pues menos va a ser para ello. Además, el PBI, es decir, la cantidad de dinero que se calcula, ¿no? Por individuo, ¿no? Ruso, es inferior a lo que es en estos países de Europa, ¿no? Es decir, Rusia está sin dinero, en otras palabras, ¿no? Como para hacer una guerra más. Si no ha podido todavía, no puede con recuperar Kiev, menos va a ser expandirse a Europa, ¿no? Entonces, yo creo que vamos ya a responder la pregunta. Ambos textos abordan la cuestión de, esto no está difícil, siempre es, como yo les decía, repetitivo, los temas. Bien, por la hora tenemos que avanzar, chicos. Ambos textos abordan si es pertinente o no que la Unión Europea, pues, se rearme, que tenga autonomía nuclear ante la percepción, ante la creencia de que, pues, Ru- Rusia es una amenaza, ¿no? En la C, los dos textos discuten si Europa debe tener o no la capacidad disuasiva, algo que los haga asustar a los rusos y que no pretenda, pues, invadirlos, ¿no? Dos, la expresión asaltado por los aires puede ser reemplazada en el texto por, esto está en el texto A y dice, la idea de depender de la disuasión nuclear francesa no era bien recibida por otras naciones europeas, que no querían enviar el mensaje que desconfiaban, pues, de Estados Unidos y la OTAN. Esta idea ha saltado por los aires con el segundo mandato de Donald Trump, sumado a su retórica de reducir el apoyo militar a Europa. Entonces, ¿qué significa? O sea, la frase está indicando que el anterior había una reticencia de aceptar, ¿no? O a depender de la disuasión nuclear francesa, ¿no? Y que ahora se ha, pues, derrumbado o ha perdido fuerza, ¿no? Debido a los eventos actuales. O sea, los propios europeos, pero de saber tú que tú no tienes un poder nuclear, pero sabes que Francia lo tiene, que el Reino Unido lo tiene, también un país europeo vecino podría decir, pues podría ser una amenaza para mí, con tus bombas quisieras invadirme, ¿no? Pero no lo manifestaban porque había ese paraguas protector de Estados Unidos, pero ahora se ha hecho patente, se ha mostrado también porque Donald Trump que ha dicho que no va a poder ayudarlos. Ha dejado de ser aceptable la B, chicos. Ajá. En la 3, la C, a ver, se infiere que el armamento nuclear que posee Francia le otorga autonomía estratégica significativa en el contexto europeo. Sí, claro, claro. O sea, ¿quién va a querer meterse con Francia? ¿Cuál de los países europeos? También tiene un poder disuasivo que nadie pretende invadirlo, ¿no? A Francia. Sí, entonces el arsenal que tiene Francia, ¿no? Le confiere una posición, una condición especial en ese
territorio en ese contexto europeo. Bien. 4. Considerando la posición defendida en el texto B, es compatible afirmar que el plan Rearmar Europa es una medida. Te recuerda que el texto B no está de acuerdo con el rearme. El texto B critica el plan, lo considera una reacción miope, ¿no? Y alimentada por el miedo, en lugar de buscar soluciones diplomáticas, ¿no? El texto B propone, hay que solucionar el problema con Rusia, si está molesto con nosotros por haber apoyado, o no sé, ¿no? A Ucrania, pues buscar entenderlo con diplomacia, ¿no? Lo que también propone China, ¿no? Al final. Aquí en la 4 es la E. La pregunta es, considerando la posición defendida en el texto B, que no está de acuerdo con el rearme, ¿verdad? Es compatible, es verdad, afirmar que el plan Rearmar Europa es una medida exagerada, así como contraproducente respecto de la situación actual. Exagerada porque él le dice, es una reacción miope, no están viendo, ni siquiera puede con Ucrania, va a venir aquí, que tenemos 550 bombas nucleares, ¿no? Y además se están alimentando por el miedo nada más, del temor. Eso. 5. A partir de lo expuesto en el texto B, si Ursula von der Leyen no hubiera anunciado el plan Rearmar Europa, porque el texto B lo que propone hay que buscar una salida diplomática, ¿no? Sería la D. Si Úrsula, en el texto A se menciona que ha lanzado el plan Rearmar Europa. Si no hubiese lanzado el plan Rearmar Europa, ¿no? Habría más esperanza de llegar a un acuerdo diplomático con Rusia, ¿no? Con lo que termina acá, ¿no? El texto, por ejemplo, el presidente de China ha hecho repetidos llamamientos a la desescalada. Desescalada quiere decir, bájense de la idea del rearme. Hay que pasar a una mentalidad de una mentalidad de enfrentamiento a una mentalidad de colaboración en el que salgan todos ganando, ¿no? O sea, no buscar más conflicto. Y otro, pues una salida diplomática, de lo que habla el texto B, ¿no? Bien, esto sería la respuesta de la pregunta 5, ¿no? Vamos por la siguiente lectura. Dice lo siguiente. El conocimiento científico es comunicable. Muy bien. No es inefable, sino expresable. No es privado, sino público. Vamos a ir remarcando por lo que nos da mucho tiempo. Están definiendo qué es el conocimiento científico. Y ha dicho que el conocimiento científico es comunicable, es expresable y es público. No es privado, es público, es decir, todos, ¿no? Pueden saberlo. No es inefable, niega que no sea inefable. Inefable quiere decir aquello que no se pueda expresar con palabras, inenarrable, ¿ya? Dice, hay ciertamente sentimientos oscuros y nociones difusas incluso en el desarrollo de la ciencia, aunque no en la presentación final del trabajo científico. Pero es preciso aclararlos antes de poder estimar su adecuación. Lo que es inefable puede ser propio de la poesía o de la música, no de la ciencia, cuyo lenguaje es informativo y no expresivo o imperativo. Entonces, el lenguaje científico es informativo. ¿Por qué? Porque es comunicable, ¿no? No es, dice acá, no es expresivo ni imperativo. Eso lo voy a remarcar con otro color. No es inefable, también nos decían.
Y entonces dice, a veces pasa que en la ciencia hay nociones difusas, ¿no? Pero no siempre esto pasará, dice acá, al inicio, ¿no? Esto no pasa en la presentación del trabajo final del científico. O sea, un científico no puede llegar con un resultado eh, difuso, que no se pueda expresar algo que no tenga claridad. Y es necesario y es preciso que los aclare antes de poder estimar su adecuación, es decir, para decir que es producto científico, ¿no? En- Entonces, esto de las nociones difusas puede pasar en la ciencia, pero en una primera instancia, en un primer nivel, no cuando para un trabajo final que un investigador venga y diga, no lo puedo explicar, pero este es mi resultado, entonces no es un trabajo científico. Para que sea científico, debe ser comunicable, expresable. Bien, segundo párrafo. La comunicabilidad es posible gracias a la precisión y es a su vez una condición necesaria para la verificación de los datos empíricos y de las hipótesis científicas, aun cuando por razones comerciales o políticas se mantengan en secreto durante algún tiempo unos trozos del saber, deben ser comunicables en principio para que puedan ser considerados científicos. La comunicación de los resultados y de las técnicas de la ciencia no solo perfecciona la educación general, sino que multiplica las posibilidades de refutación. La verificación es independiente, la verificación independiente ofrece las máximas garantías técnicas y morales y ahora es posible en muchos campos en escala internacional. Por eso los científicos consideran el secreto en materia científica como enemigo del progreso de la ciencia. La política del secreto científico es, en efecto, el más eficaz originador de estancamiento en la cultura, en la tecnología y en la economía, así como una fuente de corrupción moral. Muy bien, entonces, el conocimiento científico debe ser comunicable, expresable, no difusa, sino mantener claridad en su explicación, ¿no? Porque un conocimiento científico guarda precisión, por eso es comunicable. Y deben ser comunicables para que sean considerados científicos. Si no se puede comunicar, no podría ser científico. Y la comunicación de los resultados, ¿no? Y de las técnicas de la ciencia no solo perfecciona pues la educación, sino que también multiplica las posibilidades de su confirmación y refutación. Y ustedes saben que todo conocimiento está abierto, porque es público, está abierto a que cualquier persona aplique los mismos, no sé, pasos y procesos y pueda llegar a igual resultado, o de repente llega otro y con eso pueda refutar, ¿no? Entonces confirma o refuta lo que sostiene un científico, ¿no? Y entonces, si confirma, vale lo que ese científico, pues el resultado de ese científico, ¿no? Pero si lo refuta, entonces se cuestiona lo que ese científico propone y se busca una solución, ¿no? Entonces, tal vez supera la propuesta anterior del científico. Bien, pregunta 1. ¿La negación de la idea principal sostendría qué? Y miren, esta pregunta ya es bastante, ¿no? Exigente. Aquí tendríamos que saber cuál es la idea principal. ¿Ah? ¿Cuál es la idea principal, chicos? ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal? ¿Ah? La idea principal es que el conocimiento científico es comunicable, es expresable, es público, es preciso, y justamente como es preciso, se puede comunicar, ¿no? Y todo conocimiento que se puede comunicar es científico, ¿no? Que es condición necesaria. Bien,
Y si negamos, si decimos que el conocimiento científico no es comunicable, estaríamos diciendo que, y estamos hablando de conocimiento científico, entonces estaríamos diciendo que existe un conocimiento científico que es inefable, es decir, que no es comunicable, que es eh, inexpresable, ¿no? Bien. Repito para que se entienda la respuesta a esta pregunta. El texto sostiene que el conocimiento científico es comunicable. Si yo digo lo contrario, si niego la idea principal, digo el conocimiento científico no es comunicable, estaría diciendo que existe un conocimiento científico que no es comunicable, que es inefable, ¿no? 2. Señale el antónimo contextual de la palabra difuso. Difuso es algo que no se presenta claro, por ejemplo, como cuando estamos en un camino y hay una neblina, no podemos ver con claridad el camino, ¿no? Difuso es algo así como borroso, algo que no es claro, que no es transparente. Ingente, ¿qué significa aquí? En la alternativa A es, ¿cómo se dice? Ingente es enorme, ¿no? Muy grande. Cuando dice, y se encontró ingente cantidad de dinero, grandes cantidades de dinero, ¿no? Insigne es se le dice a la persona célebre, distinguida, ilustre, ¿no? C, perspicua, perspicua significa claro, significa transparente, ¿no? Y si le decimos esa persona es perspicua, estamos diciendo que esa persona explica con claridad. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Si difuso es que no está claro, eh, perspicuo sería el antónimo, ¿no? Que significa claro, transparente. Pregunta 3. ¿Resulta incompatible sostener que el lenguaje de la ciencia se caracteriza por su rigurosidad? Que es la alternativa A. Es esencialmente prescriptivo. Se difiere mucho del lenguaje poético. D. Está diseñado para informar. O E. Se entiende previo entrenamiento. La 3B es esencialmente prescriptivo. Prescriptivo, ¿qué significa prescribir? Es dar, ¿cómo se dice? Ah, ordenar, ¿no? El médico prescribe una receta, ordena que tomes tal cosa, ¿no? Y eso, y miren, está en el texto, chicos, está en el texto. Dice que el lenguaje científico, ¿no? Dice, lo que es inefable puede ser propio de la poesía o de la música, no de la ciencia. La ciencia no es inefable, ¿no? Cuyo lenguaje es informativo, ¿no? Y no expresivo o imperativo. O sea, la ciencia no es imperativa, no es, en otras palabras, prescriptiva. Es lo que no es. Si decimos esencialmente prescriptivo, no, eso no es cierto. No es prescriptiva, no es normativa. En la 3, chicos, pero disculpen. Eso es por lo incompatible, ¿no? Yo estoy confundiendo acá. La pregunta es lo incompatible. Y sí, esa sería la respuesta, porque estoy viendo que todo lo demás sí se caracteriza por su rigurosidad. Sí, la sí es rigurosa. Difiere mucho del lenguaje poético, así es, no tiene un lenguaje poético, ¿no? Es claro y preciso. En cambio, en una poesía nos hablan del amor y otras cosas más que no hay claridad, eso solamente se siente, como dice, ¿no? Sentimiento, no es racional. La D está diseñada para informar, sí, todo conocimiento es comunicable.
¿Se entiende previo entrenamiento? Sí, eso lo dice el texto. Eso es compatible. Buscamos lo incompatible. Estaba yo desatenta a eso. Sí, es la B, es la B. Decir que es esencialmente prescriptivo, eso es lo que no es la ciencia. 4. Se colige del texto que la inefabilidad, es decir, esa característica de que no se puede expresar, nos decían que un conocimiento científico puede ser inefable, ¿no? Pero solo al inicio de las investigaciones de, ¿no? De un científico, ¿no? Al inicio de un trabajo científico. Ya no podría ser en la presentación final, ¿no? Porque si es algo difuso, inefable, el científico lo que tendría que hacer es precisar, aclarar para antes de presentarlo y decir que este es su trabajo científico, ¿no? Entonces, se colige del texto que la inefabilidad, ¿m? Podría ser analizada metalingüísticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la inefabilidad puede ser materia de la investigación científica, ¿no? Aunque suene paradójico, ¿no? Porque ya nos han dicho que la ciencia tiene que ser clara, y si es clara, solo así puede explicar, comunicar, ¿no? Entonces, aunque suene paradójico, la inefabilidad puede ser expresada por un lenguaje, un metalenguaje científico. Sí, está complicada estas alternativas que nos han dado. Bien, 5. Si un físico sostuviera la existencia de una forma de energía en principio inexpresable, si un científico dijera, esta energía es inexpresable, como si fuera la característica de esa energía, sería un científico. Para que sea ciencia algo considerado, vamos de frente a eh, debe ser comunicable en principio para que pueda ser considerado científico. Si no lo puede expresar, si no puede explicar, si es, como dice el texto, inefable, que no lo puede expresar con palabras, inexpresable, ¿no? Entonces, ese físico no sería un investigador científico, ¿no? Perdería su estatus científico, porque sería un físico hipotético, ¿no? Estaría atentando contra el principio de comunicabilidad del conocimiento científico, ¿no? Porque todo conocimiento debe ser comunicable para que sea considerado como tal, como conocimiento científico. Bien, no nos queda mucho. Esto de Hitler estaba interesante también hacerlo. Nos hablan que Hitler era un personaje bañado en odio y prejuicios, pero tenía carisma, ¿no? Y ese carisma es lo que lo llevó a que tuviese varios seguidores y siguieran y estuvieran de acuerdo en invadir a los países, hacer la guerra, ¿no? Pero luego, a medida de que pasa el tiempo, ese carisma se fue perdiendo. ¿Cómo reaccionó él para no perder su carisma? Pues aumentó, eh, ¿cómo se dice? Su gobierno, digamos, se volvió más agresivo, ¿no? Eh, y luego, bueno, y al final en el texto lo comparan con Stalin. Stalin no era carismático y había matado a mucha gente, ¿no? En cambio, si bien es cierto, Hitler mató a mucha gente también, pero
a él lo siguieron mucha gente, ¿no? Estuvieron de acuerdo con él, lo veían como su salvador, inclusive, ¿no? Y es más, sembró el odio hacia los judíos, y en eso lo siguieron también los alemanes, ¿no? Bien, les voy a decir las alternativas correctas, nada más. En este texto es, a ver, el del inglés también ya se los daré ahí. El tiempo nos ha ganado. Bien, se los voy a escribir ahí en el chat del texto sobre Hitler. Es, a ver, mm, ya, E, D, B y B. El texto en inglés es, a ver, B-A-E y B-C. Así sería. Bien, jóvenes, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en las clases. Resuelvan los últimas dos lecturas. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, chicos. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima semana.